Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Es algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí, que más. Y decidí reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Y que nos tomábamos nuestra libertad, pero era para crear. Dar las clases como yo hubiese querido que me las dieran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Y más que eso nos propicia. De todas mis memorias prefiero a mi prima Claudia, con su bata de hilo, o una foto fechada de 1954 con mi padre en pantalones tan anchos y mi madre que parece la sobrina menor de todo el mundo. Es un fragmento de un poema tuyo del año 79 y aunque digamos no sería nada original, me gustaría empezar por ese principio. ¿Quién fue tu familia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde fue que naciste? ¿En qué medio se propició esa primera infancia tuya? Bueno, yo nací en Zulueta, como dice en la contraportada ahí de todos mis libros. Realmente ahí solo viví 5 años, pero me marcó mucho esa primera impresión de ese pueblo, porque es un pueblo que cada vez que pienso en él, lo pienso en verde. Tenía un patio fabuloso, la casa donde yo viví esos primeros 5 años. Mi familia es una familia que resultó a la larga disfuncional porque mis padres se separan exactamente cuando tenía 5 años, que vengo para Santa Clara. Y era una familia que cultivó bastante los afectos, la cercanía, los primos. Pese a esa separación siempre cultivamos esos afectos, los hermanos, los primos. Y por eso ese poema, que como todos los poemas míos de esa etapa van a la memoria afectiva, hay esa pincelada, esa prima con aquella bata de hilo que yo veía en el patio precisamente. Entonces yo vengo acá a Santa Clara a los 5 años y también tengo el encuentro con la ciudad que era Santa Clara, que no era más que un pueblo un poco más grande que Zulueta. Y de ahí me llevan de nuevo al campo, al Central Carmita, que vuelve de nuevo a llenarme los ojos de la luz esa cubana, de los campos cubanos, del verdor, de los animales, de las personas sencillas que allí hacían vida trabajando en la zafra azucarera y eso. Y todo eso pues yo creo que de alguna manera fue lo que yo reproduje después mientras escribí. Esa memoria afectiva traída siempre constantemente de la familia, de la casa, de los lugares, los espacios, los paisajes. Eso es lo que te puedo decir de esos orígenes, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier momento es propicio para conversar con un amigo. La conversación nos acerca a las personas y sus saberes. Y yo tengo hoy la suerte de estar conversando con mi amigo Ricardo Riverón, poeta, ensayista, periodista, promotor cultural y muchas más cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta conversación. ¿Cuándo fue que escribiste el primer texto que tú recuerdes y cuándo decidiste que ese texto lo podías enseñar? Es decir, ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste yo soy escritor y voy a mostrar esta obra que al final es lo que buscamos todos los que escribimos? Eso es una historia simpática, ¿no? Si se quiere, simpática y trágica, ¿no? Como todo, tiene sus dos costados. Yo era estudiante del pre. No se me había ocurrido nunca que podía yo escribir algo. Estaba en el preuniversitario de aquí, a unos metros del lugar donde estamos hablando. Entonces, yo tenía el afán de ser matemático. Era lo que me deslumbraba, lo que me tenía. Para lo cual también tienes talento para los números. Ya no sé si me queda alguno, ¿no? Pero lo tuve. Bueno, quiero decir, más talento que todos nosotros. Siempre ha sido como el matemático de los escritores. O sea, he tenido que lidiar con los números, sí, realmente. Pero conocí a 2 amigos que me empezaron a involucrar en la lectura de la poesía. Porque yo no era lector de poesía, yo era lector de prosa, desde muy joven.
de novela, sobre todo los clásicos, Dostoyevsky, Balzac, Víctor Hugo, todo eso. Pero la poesía, yo no era lector, yo no me gustaba la poesía. Entonces esos amigos me empiezan a involucrar con la poesía, a leer poesía. Me recuerdo que el primer poeta que me golpeó, que me presentaron, fue Nicanor Parra. Me presentaron el libro, por supuesto. Y el concepto de la antipoesía era que se podía hacer poesía con lo contrario, en la materia contraria a la que se había hecho siempre. Y entonces eso me hizo pensar, decir, quizás yo pueda escribir cosas así, pero aún sujeto a la lógica. Me interesaba mucho la poesía del ingenio. Vengo de la matemática es una ciencia que tiene que ver con el ingenio. Y entonces empecé a tratar de hacer una poesía ingeniosa. Empecé a tratar de hacerla, incluso el primer poema, el primer texto que yo recuerdo, que le mostré a alguien, es un texto que se titula Unidad y lucha de contrarios, porque estábamos estudiando también filosofía, ¿no? Que era aquello de cuando la economía política del capitalismo y la del socialismo se daban separadas, ahora ya no sabemos cuál vamos a dar, ¿no? Entonces, el poema Unidad y lucha de contrarios decía: me gusta vivir en mi casa, comer en mi mesa, dormir en mi cama y pensar con mi cabeza. Me gusta también, siempre que vaya con una dama, salir de mi casa, comer en otra mesa, dormir en otra cama y no pensar ni tener cabeza. Entonces, como tú ves, estaba yo detrás de la poesía del ingenio. La escribí y se la mostré a estos amigos, que por cierto uno de ellos se llama Manuel Sardiña, hoy no vive en Cuba, y él es pastor metodista. Él también escribía su poesía y estaba por esa línea, y a partir de ahí se desató en mí el demonio, se apoderó de mí el demonio de la poesía, y ya seguí, no pude parar. Ahora, la formación de muchos escritores de esa época tuvo mucho que ver con los talleres literarios. Y yo creo que tú puedes dar fe de lo ferviente, de lo que se aprendía, de lo útil que fueron los talleres literarios. A tu manera de ver las cosas, ¿tú crees que en estos tiempos ya eso no tenga la misma importancia, el mismo valor? ¿Cambiaron los tiempos también para que los escritores se formaran en los talleres literarios? ¿O tú crees que de algún modo todavía hay personas que defienden ese paso? Mira, lo que cambiaron fueron las dinámicas de funcionamiento de la sociedad. Cambió la dinámica, y el taller como instancia de iniciación ya no juega el mismo papel que jugaba entonces. Yo llegué a Camajuaní cuando vivía en Central Carmita, ya después de esta historia que te hice del PRE, y me encuentro con René Batista Moreno, que era un promotor del taller literario, fundador del primer taller literario de Camajuaní. Te estoy hablando del año 67, fue que fundó el taller. Y es quien primero me acerca a una noción crítica de lo que yo estaba escribiendo, me da una visión crítica, y empiezo yo a enfrentar la crítica del taller, y empiezo yo también a adiestrarme en el ejercicio de la crítica. Eso realmente tuvo un peso educativo en la formación de toda mi generación, y creo que de muchos de los que siguieron después de, digo generación, quizás promoción, debí decir. Pero hoy surgieron, por ejemplo, editoriales, donde la persona pasa de la nada a ser un escritor ya publicado. Ese paso se da con mucha frecuencia. Y yo creo que eso está ocasionando un costo. El costo de una mala literatura publicada, de una pésima literatura publicada a veces, que no ha pasado por ese tamiz del enfrentamiento público con personas que miren con ojo crítico. Y para mí,
debe seguir existiendo una instancia como esa, quizás modificada. Se trató, yo sé que el Ministerio de Cultura ha tratado todo eso, se hicieron los talleres aquellos que eran individuales, de los escritores, y eso es una experiencia que todo el mundo ha apartado un poco. Pero para mí el taller literario debe volver a ocupar un punto, vamos a decir, Entre el central. aficionado y el que empieza, Sí, y llegar sí, a tener ya una etapa a consumir en la formación. Es como si tú fueras a la universidad sin pasar el pre. Es Claro. lo que yo estoy mirando. Yo creo que eso también ha traído por consecuencia que la oralidad ha perdido su importancia, su trascendencia. Hay cada vez menos personas para escuchar la poesía. Yo recuerdo que en los 80 las personas eran inéditas y eran poetas conocidos en el país, si su obra lo merecía. Justamente por estas lecturas que se hacían, en cualquier provincia se reunían los poetas y leían sus trabajos. Es que esa era la publicación. La publicación era leer en público. Y se llegaban a conocer, perdóname, se llegaban a conocer poemas justamente de las personas oírlos. Se los transmitían, lo hablaban, o sea, habían poemas que eran, digamos, emblemáticos, que no estaban publicados, las personas los conocían por esa lectura. Intuyo que tú eres una persona organizada. Lo digo sobre todo porque por mucho tiempo fuiste funcionario, director de revistas, promotor. Además de escribir poesía, escribías ensayos, publicabas, editor, es decir, tenías muchas cosas y era el mismo tiempo de todo el mundo. Sin embargo, sostuviste con dignidad y con resultados en muchas o en todas estas facetas. ¿Cómo es tu tiempo? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo queda la escritura? ¿En qué lugar escribes en las mañanas? ¿Tienes un orden? ¿Te organizas ese tiempo o vas haciendo las cosas a medida, digamos, que van apareciendo? Mira, el tiempo tuyo siempre todo el mundo te lo quiere consumir. Cuando estás trabajando, el trabajo ya no tienes alternativa. Cuando no trabajas, la familia, entonces te lo quiere consumir. Y a veces tú mismo lo quieres malgastar, como dice Raúl Ferrer, pero a veces nos sucede que gastamos tiempo y no lo sabemos porque lo hemos escondido adrede, ¿no? A veces yo me sorprendo haciendo cosas que no son realmente las que me llevarían a escribir una obra deseada, haciendo tonterías. Incluso me dices organizada, que soy organizado, sí. Yo trato de tener todo en su lugar, sin embargo se me pierden las cosas también. Ahora hace poco se me perdió el certificado de divorcio de la madre, con la madre de mis hijos, ¿no? Y yo lo tenía guardado ahí, me hacía falta para un trámite legal y no lo tenía, así que se me pierden las cosas. Pero el hecho de haber tenido que organizar procesos, pues generó quizás un algoritmo en mi mente de cómo darle orden a las cosas, ir poniéndola esto primero, esto después, esto en este lugar, esto en el otro, y así. En ese tiempo que tenías tantas responsabilidades, escribías por la noche. Por la noche, luego, ese era mi horario en esa época, escribía por las noches y los días libres. Luego sucedió que estuve en un trabajo que me daba más flexibilidad, o sea, más flexible el horario realmente. Y yo escribía en las mañanas, pero tenía un rincón de mi casa que era único para mí, ¿no? El rincón adecuado. Las mañanas eran muy productivas y las tardes eran para leer. Las noches para nada, para estar en mis proyectos de gamberrismo mental, ¿no? Luego, ahora estuve trabajando en el exterior durante un tiempo
Y al regresar, mi casa también cambió. Ya el que era mi rincón no es mi rincón. Ahora es otro que no me gusta, que no me acaba de motivar, no me acaba de desatar los duendes de la misma forma que el anterior. Incluso es un rincón que se contamina mucho con los ruidos del medio ambiente. Y cambié los horarios. Ahora escribo por las tardes. Escribo en las tardes que hay más silencio, que ya se fue todo el mundo de ahí, de donde trabaja mi mujer ahí, muy cerca de donde yo escribo. Mi mujer trabaja en la casa, entonces hace trabajo por cuenta propia. Y las tardes son más apacibles, más calladas. Escribo por las tardes y leo por la mañana. Y las noches ya realmente para mí son absolutamente inútiles porque a esta edad llego muy desgastado a la noche. A esta edad, como tú dices, mirando atrás, ¿tú te arrepientes del tiempo que tú dedicaste a todos esos trabajos de proyectos culturales, de promoción, de edición, de sostener una editorial, de organizar el trabajo de una editorial? ¿O por el contrario, tú crees que todo eso es parte de la obra que hiciste y que valió la pena ese esfuerzo por los resultados que has visto, que has notado? Mira, yo no me arrepiento. No me arrepiento, incluso era algo que yo ansiaba. Qué bueno oírte eso. Algo que yo ansiaba mucho antes de estar ahí. En el tiempo que lo viví, además de disfrutarlo, porque lo disfruté bastante, disfruté mucho ver cómo salía cada libro, ver cómo cada autor que nunca había publicado veía su primer libro y que eso fuera quien lo propiciara. Disfruté mucho con las actividades que hacíamos en las ferias, en los festivales del libro de la montaña, en cómo se involucraba a toda una comunidad, cómo se involucraba a los escritores, el respeto que sentí siempre de los escritores, todo eso, incluso el respeto que aún hoy siento que la gente me guarda y me profesa. Eso son tesoros, son bienes, es patrimonio, eso. Y además, si hubiera oportunidad de vivir otra vida, a lo mejor, y si yo hubiera sido matemático, como pensé, quizás no hubiera podido crear una fórmula ideal para resolver X problemas, pero me lo hubiera propuesto, ¿no? Entonces siempre me propuse no estar encerrado en mí mismo solo, que algo de mí saliera hacia los demás, pudiera tener alguna relación eso, con una formación que sin ser religiosa, a ultranza, beata, ¿no? Sí, siempre me inculcaron que tenía que uno entregar algo, una obra que beneficiara a los demás, ¿no? Eso me vino por parte de la formación religiosa. También el discurso revolucionario de los inicios del triunfo de la revolución. A mí me marcó muy profundamente. Mi familia fue muy revolucionaria en la época en que se combatía a la dictadura de Batista. Fue muy revolucionaria y en los discursos iniciales de la revolución, de reivindicación del humilde y lo que continuó con proyectos sociales que continuaron beneficiando a las personas, al talento, a la inteligencia, el premio a la inteligencia, que yo creo que es algo que no se ha perdido aún. Creo que eso sigue vigente en medio de tantas cosas que están cambiando. Yo creo que eso, yo pudiera participar de premiar a la inteligencia y al talento. Es algo de lo que no me voy a arrepentir nunca. Me va a quedar siempre ahí y lo disfruto, lo recuerdo y lo vuelvo a vivir muchas veces, lo revivo.
me gustaría que me contaras la historia del premio de la ciudad de Santa Clara. Te digo que me contaras la historia porque a mí me parece importante que no se pierda el origen, quiénes fundaron, quiénes soñaron, quiénes pensaron, quiénes proyectaron un premio que a esta altura tiene una trascendencia, tiene un rango por las personas que participan, por la cantidad de autores que mandan todos los años al premio de la ciudad. Y sin embargo, yo tengo la opinión que el premio ha perdido jerarquía dentro de nosotros mismos. Es decir, el premio en algún momento era como una de las actividades importantes, centrales de la fundación de la ciudad de Santa Clara. En estos momentos es como una actividad más. Me gustaría que tú me contaras en qué momento es que se sueña con el premio y que se lleva efecto el premio. Sí, mira, el premio realmente empieza antes de que yo me ocupara de la literatura. En el año 89 se hace la primera edición. El año 89 era el 300 aniversario de la Fundación de Santa Clara. Y entonces estaban ahí Clarita Beltrán, Niurka Toledo, eran las que estaban en la Casa de Cultura, que es donde nace el premio de la ciudad, en la Casa de Cultura. Y el que lo obtiene Dopico y Jorge Ángel compartido, Dopico con algunas elegías por Huck Finn y Jorge Ángel Hernández con Relaciones de Osaida. Se hace una edición muy discreta, muy discreta y sin un perfil editorial definido. Entonces, de esos dos libros premiados. De esos libros premiados. O sea, fueron esas personas quienes concibieron que era importante que existiera el premio de la ciudad. Ya había los antecedentes del premio de la ciudad de Holguín, todo eso, que era todo un tremendo acontecimiento. Pero cuando yo empiezo en el 90, les propongo a ellos un himno. Y luego incorporamos a la UNIAC y la HS más tarde. Y darle mayor relevancia al premio. Y el premio fue evolucionando favorablemente, incorporando géneros, subiendo su dotación, ampliando su margen, su radio territorial, hasta que llegó a ser nacional. Primero era solo para autores de la provincia. Y llegó un momento de esplendor, claro, las relaciones escritores, institución e instituciones culturales con instituciones de gobierno, instituciones políticas, estaban marcados por la bondad, digamos, la casualidad, el hecho afortunado de que los funcionarios que estaban al frente de aquí del gobierno, del partido y eso, eran personas que atendían, le daban mucho valor, mucha importancia a la literatura. Igual en las instituciones, estaba Blas Rodríguez Alemán en el Centro Provincial del Libro, estaba después primero Chávez, después Julián, después Nelly Valdés acá, y el premio ganó en fuerza, y la gente realmente le interesó, era importante ganar este premio porque además tenía una buena dotación. El libro salía al año sin demora. Ya en la siguiente premiación siempre se presentaban los libros. Sigue siendo así. Sigue siendo así. En algunos casos se ha dado que no pero son casos aislados. Sí. Son casos aislados. Pero yo pienso que en determinado momento las personas que toman esas decisiones pensaron, o sea, sospecho más bien, yo no pienso, no, yo sospecho que pensaron que se le estaba dando demasiado protagonismo a la literatura, incluyéndola en el programa central de las actividades. Y he visto, mientras yo estuve trabajando en el Centro Provincial del Libro, funcionó en ascenso, exceptuando los últimos 2 años que ya empezaron a retraerse, porque salieron estos directivos y comenzó a retraerse. Ya no íbamos a la actividad central aquella de la famosa siembra del tamarindo y empezaron a dejar de venir las principales autoridades a entregar el premio, no estaba en el programa central, y mi opinión es que es una subestimación del hecho literario. Se piensa que no tiene jerarquía para clasificar dentro de esas actividades. Yo estuve en la última entrega y vi cómo se comportó.
Siento que lo siguen haciendo con decoro, el acto de premiación, que siguen invitando buenos jurados, que el premio sigue siendo atractivo pese a que le bajaron la dotación. Incluso es el único concurso de Cuba que convoca libros de periodismo, de textos no publicados. Eso es un atractivo, una cosa, una cualidad que tiene ese premio todavía. Y el acto de premiación realmente... Que pasa por todos los géneros, porque van cambiando y pasa por todos los géneros. Sí, eso fue, a medida que el premio crecía, fue incorporando esta lógica. Y yo creo que aún es un premio coherente. Creo que aún es coherente, aún es tentador, solo que la ciudad de Santa Clara, al parecer, o la provincia de Villa Clara, no es consciente, muchas de las personas que tienen en sus manos la posibilidad de apoyar y darle incluso una mayor relevancia a ese premio, a lo mejor piensan que no es así, que no es tan importante. Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Ser algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí. Reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Y que nos tomábamos nuestra libertad, pero era para criar. Dar las clases como yo hubiese querido que me las diera.